Bueno, vamos ahora sí a la columna de Horacio Rafant. Hola Carloncho. Bueno, bienvenidos a esta columna latinoamericana que hoy tiene como nombre El sombrero de Sandino. Augusto César Sandino, un líder del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, que tomaron de ejemplo como patriota toda una población que en el año 79 encabezó la revolución sandinista. Vos estás en la ciudad de Managua y mires hacia donde mires, está rodeada por montañas, y en esos cerros hay unas imágenes que son de metal gigante con la figura de Sandino. O sea, vayas a donde vayas y mires por donde mires, tenés como casi único punto de referencia esas maquetas metálicas gigantes con la silueta de este líder Augusto César Sandino. Esto también es muy útil en la ciudad de Managua, por lo menos, porque esta ciudad sufrió en el año 1972 un terrible terremoto que mató a casi 30.000 personas y que la devastó económicamente. Siempre recuerdo un día antes de Navidad, un día antes de la Navidad, y eso marcó bastante la cuestión económica en Nicaragua, que le costó mucho tratar de recuperarse. Incluso todavía creo que no se ha recuperado, ya que cuando una ciudad muy extraña, porque vos vas recorriendo, vas caminando por la ciudad y no encontrás el centro. Uno en todos los sitios tiene como referencia o una iglesia o la plaza central. Bueno, Nicaragua está totalmente sin ese centro, porque después del terremoto no alcanzó a reconstruirse. Incluso está la catedral deshecha en el mismo lugar, y hay casas derrumbadas en los mismos sitios donde cayeron hace décadas, porque después del terremoto, años después, llegó la guerra civil y todavía estamos así. Un país hermoso, un país con gente muy cariñosa, muy afectiva. Yo tuve la oportunidad de estar aproximadamente 4 veces, e incluso estuve durante el proceso revolucionario. Pude vivir, pude ver cómo evolucionaba un país terriblemente explotado, casi sin tener decisión a nivel internacional. Bueno, ahora en noviembre tenemos elecciones en Nicaragua y fueron detenidos muchos líderes opositores, y parecía que Nicaragua vuelve a ser parte de esta agenda internacional, que todo el mundo sabe y puede opinar sobre lo que pasa en Nicaragua, sobre lo que no pasa, y poder también manifestarse a favor o en contra del gobierno de Daniel Ortega. Llama mucho la atención el interés de los grandes medios de comunicación por Nicaragua, las radios, la prensa escrita, las cadenas televisivas, abordan el tema Nicaragua, mientras ignoran las constantes violaciones a los derechos humanos, ejemplo en Colombia, como lo hemos visto, como hemos hablado en el programa anterior, donde fueron asesinados y son asesinados líderes sociales, donde se realizan masacres en diferentes puntos del país. Un país muy convulsionado, un país que se rebeló contra el intento de implementar una especie de IVA que afectaba muchísimo el tema de los precios contra la población y sobre todo contra los alimentos. Se incrementaba mucho el precio de los alimentos. Bueno, hasta el año 79, la revolución sandinista, nosotros conocíamos a Nicaragua por su café. Ellos tienen el 67% de las exportaciones son de café y tienen un poco de metales preciosos. Sabíamos eso, y sabíamos que había un dictador que se llamaba Somoza, padre e hijo, porque la dinastía Somoza arranca en el año 1937 y gobernaron hasta el año 79.
muchos años, y muchos medios no decían nada. Sandino, a comienzos del siglo XX, luchó contra la ocupación militar de Estados Unidos, que varias veces había invadido y había puesto y sacado gobiernos a su antojo. Esta revolución en julio del 79, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, surgió en plena Guerra Fría, mientras en varios países estaban gobernando unas dictaduras terribles, sangrientas. Las campañas que tuvo de alfabetización y de salud durante la revolución fueron consideradas excelentes a nivel mundial. También vinieron acompañadas de una especie de revolución cultural, surgió mucha poesía, mucha música en cada rincón. Eso es lo que yo había notado y me había llamado mucho la atención en las épocas que estuve en Nicaragua. Mucha gente cantando, muchos grupos musicales, había teatro por doquier. Yo estuve actuando en un teatro frente al lago Managua, un teatro muy conocido, pero todo muy popular. Todo en el mismo momento en que era asediado por la potencia mundial más grande, ¿no? Bueno, en ese momento Reagan, que era el presidente, se había puesto entre ojo a la revolución sandinista, a pesar de que en Nicaragua nunca se prohibieron ni los partidos políticos, ni la prensa opositora, por más que diga barbaridades, cuando apoyaban abiertamente la guerra impulsada desde la Casa Blanca. Bueno, en el 1985 se realizan las primeras elecciones, porque después de la revolución quedó al mando del país una junta de reconstrucción. Y después, bueno, se llaman elecciones, participaron todos los partidos políticos. Y Daniel Ortega fue electo con el 67% de los votos. Bueno, como decía, no fueron prohibidos ningún partido de oposición, la prensa podía decir lo que quiera, sabiendo que estaba financiada desde el exterior. Bueno, vuelven las otras elecciones, se realizan las elecciones 5 años después y gana la oposición, gana Violeta Chamorro, porque aprovechó el desgaste que tenía el gobierno sandinista resistiendo los embates de los Estados Unidos y de los Contras, que era un grupo de anticomunistas financiados por el exterior, tanto en armas como económicamente, como estratégicamente, y bueno, y fue derrotado en esas elecciones. El sandinismo, bueno, asumió la derrota por primera vez en la historia. Una revolución triunfante entregó el poder que había conquistado por las armas, por las urnas. Bueno, eso pasó en Nicaragua. Ahora, yo me pregunto, frente a la actual ofensiva diplomática de Washington contra el gobierno de Nicaragua, cabe preguntarse por qué es tan importante para Estados Unidos Nicaragua ahora. ¿Por qué? A nadie se le pasa por la cabeza pensar de que en Nicaragua hay una dictadura. Se respeta siempre el cronograma electoral. Tampoco a nadie se le va a ocurrir de que es un gran interés de parte del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que le preocupe la democracia en Nicaragua. Mientras tanto, uno de los máximos responsables, este tipo, ¿no?, del golpe contra Evo Morales en el 2019, el tipo ahora calla sobre lo que está sucediendo en Colombia. Ellos dicen, bueno, Daniel Ortega no es confiable porque está, como quien dice, asociado a un movimiento que hizo una revolución. El Frente Sandinista hizo una revolución y ahora actualmente vota en Naciones Unidas, y en la OEA a favor en sintonía con Venezuela y con Cuba. Por eso hay que derrocarlo, porque la Casa Blanca es el eje del mal, parte de ese eje del mal.
Y como suele suceder en Estados Unidos, quiere derrocar un gobierno, lo financia a los partidos opositores, organizaciones no gubernamentales, sean de derecha o de izquierda, legales o ilegales. Ya sabemos que a ellos no les importa en absoluto eso. A ver, a nadie se le escapa que la caída de Ortega hoy estaría un gobierno alineado a la Casa Blanca, a la política de la Casa Blanca y a las derechas de la región, al estilo como fue el gobierno en Bolivia de Áñez o el de Lenín Moreno en Ecuador. A ver, casi 2 semanas. Ahora liguemos este tema de Nicaragua y por qué se mueve así Almagro desde la OEA. Toquemos el tema de Perú nuevamente. Hace más de 3 semanas de la segunda vuelta en Perú, en el que triunfó Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, diversos sectores de la derecha peruana están empeñados a que Castillo asuma la presidencia. Ellos están utilizando ahora varios vericuetos legales, como recontar de que había un problema con estas mesas, con los votos de acá, que estas impugnaciones, en embarrar la cancha, tratando de que lo que vendría a ser como la Junta Electoral de acá, las autoridades electorales, terminen de definir quién va a ser el presidente, que tiene que asumir ya este mes, el 28 de julio. En esta maniobra se ve clarito la mano de Almagro como secretario de la OEA. El tipo comunica siempre, utiliza mucho las redes sociales, el Twitter. El mes pasado no dijo ni una sola palabra sobre lo que pasa en Perú, mientras que el tipo publica más de 10 tweets sobre lo que pasa en Nicaragua. A ver, ¿que esto es casualidad? A ver, el 9 de junio Almagro solicitó una reunión de urgencia del Consejo Permanente en la OEA para tratar de aplicarle sanciones, esas sanciones terribles a Nicaragua, aplicarle lo que dice en el artículo 21 de la Carta Democrática y suspenderla, expulsarla de la OEA. Un poco lo que se hizo con Cuba. A ver, ¿qué tienen en común? ¿Por qué comparo yo Perú con Nicaragua? Es que en ambas habían triunfado candidatos de izquierda. Bueno, y está clarito que eso al señor Almagro no le gusta mucho y utiliza su cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos para tratar de marcar una agenda regional y sostener a cualquier precio este tipo de gobiernos de derecha en América Latina. Por eso, instalar el tema de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua como tema central de agenda, ¿no?, con la cobertura de todos los medios, tiene como objetivo invisibilizar las maniobras que por ahora intentan arrebatarle en Perú el triunfo a Castillo. No tiene marcha atrás aparentemente, pero todavía falta la última palabra de la Junta Electoral en Perú. Y al mismo tiempo no pronunciarse sobre lo que está pasando en Colombia. Anoche yo leía las encuestas en Nicaragua y todas las encuestas, está bien, estamos en julio, pero las elecciones son en noviembre y ahora dan por más de un 60% el triunfo se lo dan al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua. También veía, trataba yo de comprender por qué la detención de ciertos líderes opositores. Acá ha pasado que cuando se iban a realizar las elecciones un año antes, sucedió el caso Nisman. Y cómo se utilizó el caso Nisman para atacar en un proceso electoral. También se utilizó ciertas mentiras con toda la prensa
a favor y todo el dinero puesto en esa maniobra, cuando se trató de relacionar a Aníbal Fernández como que era la morsa y que estaba ligado a los crímenes por la efedrina, cosa que después se demostró que no tenía nada que ver, pero pasaron años y eso costó elecciones. Las maniobras son las mismas. Entonces yo digo, ¿por qué han detenido en Nicaragua a esos opositores? La mayoría ya tenía cargos de corrupción. Venían siendo investigados ya hace años. Lo que pasa es que los procesos judiciales duran mucho. Entonces, defenderse, estos opositores gritando de que los detienen para no poder participar en estas elecciones, para quitarles sus derechos, en ningún momento se habla de que tienen cuentas pendientes con la justicia y de que hay mucho dinero de por medio. Corruptos, la mayoría, empresarios, pretenden mantener este sistema, que caiga Daniel Ortega, poder poner en la jefatura del país algún amigo, como lo hicimos siempre, dicen ellos. Ellos en un momento, recuerdo, en el Congreso en Estados Unidos, cuando hablaban del dictador Anastasio Somoza, nadie lo podía defender, pero bueno, ellos decían, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Vamos a cerrar este bloque escuchando a nuestro queridísimo Daniel Biglietti hablando o sintiendo sobre Nicaragua. Hasta el martes que viene. Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura. Se Guatemala todo y se me hondura y sube a una escalera tan labiana. El sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua. La vergüenza se quita las enaguas y
se desnuda toda revelada. Firiamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Es nuestro americano el compañero. Es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto